Muy bien. Bienvenidos, jovencitos. Hoy día vamos a hacer el tema de diversidad y taxonomía. Tema de examen. Les encanta preguntar de esto. ¿A qué semana corresponde? La 11ª semana. Falta una semana para terminar este ciclo. 11ª semana. Muy bien, vamos a empezar. Primero, vamos a hablar acerca de ¿qué? Teorías sobre el origen de la vida. Y la primera teoría que vamos a ver es la teoría creacionista. ¿Y qué afirma esta teoría? Esta teoría, jovencitos, afirma lo siguiente. Afirma que la vida fue creada ¿por quién? Que la vida fue creada por Dios. Recuerda, por Dios. Ser todopoderoso y omnipotente, ¿no? O sea, que todo lo puede. Correcto. ¿Y por qué se caracteriza esta teoría? Esta teoría, ¿en qué se basa? Esta teoría se basa en la fe. ¿En la fe de quién? Se basa en la fe del creyente. Y es la teoría más aceptada desde la antigüedad hasta la época actual. Por ejemplo, los incas tenían un concepto creacionista de la vida, ¿no? ¿Quién crea los primeros incas? El dios Sol. Los aztecas, los mayas, muchas culturas antiguas que tenían una creencia teológica. Incluso en la actualidad, la Iglesia Católica, etcétera, ¿en qué cree? En Dios. Entonces, ¿qué dice esta teoría creacionista? Que la vida fue creada ¿por qué? Por Dios. Ser todopoderoso y omnipotente. 2. Segunda teoría. La teoría espontaneísta. A ver acá. ¿A dónde se remonta? Sí, se remonta a la antigüedad. Y aquí hablamos de un autor. Sí, ¿a quién se le atribuye sus orígenes? A Aristóteles. Claro que sí. Aristóteles, por ejemplo, Platón, por ejemplo, Genófanes, sí, Genófanes, etcétera, tenían un concepto espontaneísta de la vida. ¿Y qué dice esta teoría? Esta teoría dice, en resumen, lo siguiente. Dice que algunas formas de vida inferiores, sí, algunas formas de vida inferiores. ¿A quién se refería con formas de vida inferiores? A insectos, cucarachas, bacterias, incluso animales pequeñitos como ranas, sapos, ratones, sí, animales pequeños, sí, algunas formas de vida inferiores surgen, dice esta teoría, surgen de manera espontánea, ¿sí? Surgen de manera espontánea, o sea, surgen de un momento a otro, pero surgen de manera espontánea ¿a partir de qué? ¿A partir de qué? Surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica, surgen a partir de materia orgánica o inorgánica, ¿sí? Surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica o inorgánica, pero ¿con ayuda de qué? Pero con ayuda de vamos a ver, ¿con ayuda de qué? Con ayuda de la entelequia. Sí, con ayuda de la entelequia. ¿Y qué era esta entelequia? Sí, con ayuda de la entelequia, que eran átomos vitales, sí, esta entelequia eran átomos vitales, sí, átomos vitales capaces de ¿qué?
capaces de dar vida. Sí, átomos vitales capaces de dar vida ¿a quién? Capaces de dar vida a la materia inerte. Esta teoría que surge en la antigüedad, ¿ya? Esta teoría, jovencitos, que surge en la antigüedad, tuvo vigencia por más o menos unos 1700 años. Estuvo vigente como aproximadamente como unos 1700 años. Y entre sus principales defensores, vamos a tener, por ejemplo, ¿a quién? Entre sus principales defensores. Había un holandés apellidado Van Helmont. Sí, había un holandés apellidado Van Helmont. ¿Qué decía este señor? Este señor afirmaba que de trigo y ropa interior usada, o sea, había tenido que ser usada por una persona. De trigo y ropa interior usada, abandonados en un ¿qué? Abandonados en un rincón oscuro, al cabo de 21 días, al cabo de 21 días surgen de manera espontánea ratones. ¿Sí? Surgen de manera espontánea ratones. ¿Qué trataba de afirmar? Que si tú dejabas en un recipiente trigo y ropa interior usada, después de 21 días, los granos de trigo se transformaban en ratones. Pero, ¿con ayuda de qué? De la entelequia. ¿Es verdad? No. Si tú dejas ropa y trigo en un rincón oscuro, viene un ratón, ¿qué hace? Tiene comida, hace su nido. Se reproduce y surgen nuevos ratones. Defensores, Van Helmont. 2. Otro defensor. Vamos a hablar de este señor apellidado John Needham. John Needham o John Needham, como quieran llamarle. John Needham. ¿Qué hizo este señor? John Needham intentó probar que había generación espontánea. ¿Espontánea de qué? Intentó probar que había generación espontánea de microorganismos. Sí, él afirmaba que había generación espontánea de bacterias y él trata de demostrar en un experimento. Toma un frasco de vidrio y lo llena con un llamado caldo nutritivo. ¿Qué era este caldo? Eran restos vegetales, restos animales con agua. Sí, era como una sopa. Tomaba restos animales, restos vegetales, los mezclaba con agua y formaba un caldo nutritivo. Luego, ¿qué hacía con este caldo nutritivo? Este caldo nutritivo lo procedía a hervir. ¿Y para qué lo hervía? Para matar cualquier forma de vida. Luego dejaba enfriar el caldo y al cabo de un tiempo, nuevamente, ¿qué aparecían? ¿Qué aparecían en el caldo? En el caldo aparecían los microorganismos. Entonces, te repito, ¿qué hizo John Needham? Tomó restos animales y vegetales, lo mezcló con agua
y los coloca en un recipiente, al cual llama un caldo nutritivo. Luego, ¿qué hace? Lo hierve. ¿Y el calor qué mata? Todas las formas de vida. Luego, deja enfriar el caldo y al cabo de un tiempo, observa su frasco y ¿qué habían vuelto a aparecer? Microorganismos. Entonces, ¿él qué dijo? Así que el calor mató toda forma de vida, pero sin embargo, por generación espontánea, después de un tiempo, ¿qué me aparecen en el caldo? Microorganismos. Pero él no se dio cuenta que sus frascos, ¿qué habían sufrido? Habían sufrido contaminación. Los microorganismos habían entrado por el frasco, habían entrado dando lugar a vida. 2. Luego tenemos a los detractores, los que estaban en contra de esta teoría de la generación espontánea. Y entre los principales detractores, nosotros tenemos primero a Lázaro Spallanzani. Este Lázaro Spallanzani era un cura. Y como todo buen cura, el origen de la vida era teológica. ¿Quién creaba la vida? Dios. Y estaba en contra de ¿quién? De Needham. ¿Qué hace este señor Lázaro Spallanzani? Toma un recipiente de vidrio y lo llena ¿con qué? Lo llena con un caldo nutritivo, ¿sí? Lo llena con un caldo nutritivo. Y antes de hervir, le coloca un tapón, lo sella herméticamente, sella el frasco de vidrio, ¿sí? No permitiendo la entrada de ¿qué? La entrada de microorganismos. Entonces, ¿qué hace? Toma el frasco y ¿antes de qué? Antes de proceder ¿a qué? A hervir, ¿qué le coloca? Lo sella. ¿Qué le pone? Un tapón. ¿Sí? Y luego, ¿a qué procede? Procede a hervir. ¿Sí? Hierve para matar cualquier forma de vida. Luego, deja enfriar, ¿qué cosa? El caldo nutritivo. Sí, deja enfriar el caldo nutritivo y no aparecen microorganismos. No aparecen en el caldo. Entonces, ¿qué le dice Spallanzani? Oye, Needham, tu frasco, ¿qué sufrió? Contaminación. Cuando yo sellé mi frasco, no hubo contaminación. Los gérmenes no ingresaron. Por lo tanto, no hay generación espontánea. Entonces, ¿qué hace Lázaro Spallanzani? Refuta. ¿Refuta a quién? Refuta a Needham. Sí, refuta a Needham y dice que no hay generación espontánea de microorganismos. Pero los defensores de la teoría espontaneísta le dicen a Spallanzani: si tú tapas el frasco, evitas que el oxígeno necesario para la vida ingrese. Si tú tapas, evitas que la entelequia, esos átomos vitales capaces de dar vida, ingresen. Por lo tanto, interfieres con la generación espontánea. No está. En cambio, al dejar el frasco abierto, sí podía entrar oxígeno. Al estar el frasco abierto, sí podría entrar la entelequia y se formaba vida. Tú, al tapar, estás interfiriendo con la generación espontánea. Así, seguían peleando y viene un comerciante llamado Francisco Redi. Y Redi, ¿qué afirma? Redi dice que no hay generación. No hay generación espontánea. ¿Espontánea de qué? De moscas, ¿sí? No hay generación espontánea de moscas en la carne. ¿Qué ocurría en la época? Si los carniceros de la época no tapaban los pedazos de carne con una tela húmeda,
Al día siguiente, en sus pedazos de carne aparecían gusanos. Y de esos gusanos surgían moscas. Entonces la gente que decía que los gusanos surgen de manera espontánea a partir de la carne en descomposición. Y Francisco Redi se opone a esa creencia y dice que no hay generación espontánea de moscas en la carne. Y para lo cual diseña 3 experimentos. Primero, toma un frasco y lo deja abierto. Toma otro frasco, 2, y lo tapa con una pequeña tela, una tela de muselina. 3, toma un frasco y lo sella herméticamente. Le pone un tapón. Pero antes de tapar los frascos, ¿qué coloca? Antes de tapar los frascos, ¿qué coloca? Un pedazo de ¿qué? Un pedazo de carne. Sí, ¿qué coloca en los 3 frascos? Carne. Ahora, ¿qué pasaba? Primer frasco abierto. En el frasco abierto, ¿quiénes llegaban? Llegaban las moscas. ¿Qué ponían? Sus huevos. Luego de poner sus huevos, las moscas se iban. Y al cabo de un tiempito, ¿qué aparecía en la carne? Gusanos. Sí, aquí, ¿qué aparecen? Aquí aparecen gusanos. Entonces, ¿quién llegaba? Las moscas. ¿Qué ponían? Huevos. Los huevos se desarrollaban en gusanos. Y la gente que decía que hay generación espontánea de gusanos. En el segundo frasco era una tela. Las moscas llegaban, pero llegaban atraídas por el olor a la carne en descomposición. Y como había un fuerte olor, como esto era una tela, dejaban los huevos ¿dónde? En la tela. Y luego se iban. Pero no aparecían gusanos. No. Los huevos, al no tener que comer, no desarrollaban gusanos. En el tercer caso, frasco sellado con un tapón. Las moscas siempre estaban, daban vueltas alrededor del frasco, pero ni siquiera ponían huevos, porque no había el olor a descomposición y simplemente se iban. Y tampoco en estos 2 frascos no gusanos, o sea, no había generación espontánea de gusanos. Y él les dice, vean, acá hay huevos, pero no hay gusanos, porque los huevos... de los huevos salen larvas que se alimentan de la carne. Acá ni siquiera hay huevos porque no hay el olor a descomposición. Entonces, yo tengo razón. Quien pone los huevos son las moscas. De los huevos salen gusanos. No hay generación espontánea de gusanos. ¿Y qué le dice la población? Lo mismo que le dijo a Lázaro Spallanzani. Si tú tapas, ¿qué evitas? Que entre el oxígeno y la entelequia, necesarios para la vida. Interfieres con la generación espontánea. Seguían peleando, sí, esta pelea duró casi 80 años, hasta que viene al final este señor llamado bacteriólogo francés Louis Pasteur. Louis Pasteur. Y Louis Pasteur, ¿por qué pasa la historia? Porque Louis Pasteur termina ¿con qué? Termina con la generación. Louis Pasteur termina con la generación espontánea, con varios experimentos que él realiza. Mira lo que hace Louis Pasteur. Toma un frasco y le alarga el cuello, al cual llama frasco cuello de cisne, al cual llama frasco cuello de cisne. Toma un frasco y le alarga el cuello y deja el extremo abierto. Y por ese extremo abierto, ¿el qué hace? Él lo llena ¿de qué? De ese caldo llamado ¿qué? Lo llena de ese caldo nutritivo. Y luego, ¿a qué procede? ¿A qué procede? Procede a hervir el caldo. Muy bien, procede a hervir. ¿Para qué lo hierve? Para matar cualquier forma
para matar cualquier forma de vida. Muy bien. Luego, después de hervir, deja enfriar, ¿qué cosa? Este caldo nutritivo. Y pasan los días y no aparecen microorganismos. No hay. Entonces, Luis Pasteur también afirma, no hay generación espontánea de gusanos. Pero, ¿qué hace? Él explica, ¿y saben por qué no hay? Yo dejé el extremo abierto para que entrara el oxígeno y la entelequia. Pero los gérmenes, o sea, ¿los qué? Los microorganismos ingresan por el extremo abierto, pero al tener un largo cuello son retenidos aquí. Son retenidos en ese largo cuello. Acá son retenidos los gérmenes. No llegan al caldo nutritivo. Y como no llegan al caldo nutritivo, no se reproducen. Por lo tanto, no hay ¿qué? Por lo tanto, no hay generación espontánea de microorganismos. A diferencia de Needham, a diferencia de Spallanzani, a diferencia de Reddy, ¿qué deja? El extremo abierto. Con esto se pone punto final a la generación espontánea. Ahora, gracias a esto, él plantea su propia teoría, la llamada teoría de la biogénesis. Claro que sí, teoría de la biogénesis. ¿Y qué dice esta teoría? Que solo solo un ser vivo puede dar origen a otro ser vivo. Muy bien. Y con este experimento, ¿de quién? De Pasteur, ¿con qué se termina? Con esta generación espontánea. La siguiente teoría que vamos a ver es la teoría cosmogónica, cosmozoica o la teoría de la panspermia. Y aquí tenemos un autor. Y el autor es Svander Arrhenius. Sí, Svander Arrhenius. Y este señor tiene una obra, tiene un libro, tiene un postulado que se llama la que se le conoce como la creación de los mundos. Sí, la creación de los mundos, publicado el año de 1908. ¿Y este señor qué afirma? Este señor dice lo siguiente. Dice que la vida llega a la Tierra en forma de ¿qué? La vida llega a la Tierra en forma de esporas bacterianas, ¿sí? Que la vida llega a la Tierra en forma de esporas bacterianas que han viajado durante miles de años, que han viajado durante ¿qué? Miles de ¿qué? Que han viajado durante miles de años en meteoritos. Sí, o sea, que la vida viene del cosmos, que la vida viene del espacio exterior en forma de ya un ser vivo, en forma de esporas bacterianas, que han viajado durante miles de años dentro de meteoritos. Entonces, este señor afirma lo siguiente, mira. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos aquí? Un meteorito, ¿correcto? ¿De dónde vienen los meteoritos? Vamos a llamar que los meteoritos vienen del cosmos. ¿Qué llevaba en su interior este meteorito? Este meteorito en su interior, ¿qué llevaba? Esporas bacterianas. Cuando este meteorito se estrella en la Tierra primitiva, de hace 4.000 millones de años atrás, ¿qué libera? Libera
libera las esporas en un planeta sin vida. Estas esporas dieron origen a la primera célula, pero esa célula ya era propia de la Tierra. Esa célula se une a otras células y forman los primeros organismos pluricelulares. Estos organismos pluricelulares dan origen a los peces. Claro que sí. Se dice que la vida se originó en el agua porque hay más mar que tierra y la probabilidad es mayor a los peces y algas. Estos peces y algas dieron origen ¿a quién? A los reptiles. Sí. Los reptiles se dieron su lugar a los dinosaurios. Se dice que tenían sangre caliente. Los dinosaurios dan origen a las aves y en el último instante de esta evolución, ¿quién aparece? Aparece el humano, los mamíferos. Claro, no, estos ya usaban herramientas. Entonces, ¿a cargo de qué se origina la vida? De ciertas esporas. Esporas bacterianas que llegan ¿de dónde? Que llegan del espacio exterior. ¿Dónde llegaban? Incorporadas dentro de un meteorito. O sea, que la vida proviene ¿de dónde? Del espacio. Pero a esta teoría planteada el año de 1908 por Arrhenius se le oponen tres postulados. Uno, primero le dijeron, hey, Arrhenius, si tú dijiste que la vida llegó en forma de esporas bacterianas, dime tú, ¿dónde se forman esas esporas? ¿En un planeta? ¿En un cometa? ¿En qué lugar del espacio es el lugar de origen de esas esporas? Segundo, le dijeron, tú dices que han viajado durante miles de años en meteoritos. Explícame cómo esas esporas han podido sobrevivir dentro de ese meteorito al viaje interestelar, al viaje que dura tanto tiempo. Esas bacterias han estado sometidas a rayos cósmicos, a temperaturas muy bajas. ¿Cómo han podido sobrevivir? Explícame. Dos. Tercero, le dijeron, ¿cómo esas bacterias que llegan dentro de un meteorito sobreviven al ingreso a la Tierra? Si cada vez que un meteorito ingresa, con la velocidad que lleva, se produce calor. Más el oxígeno se combustiona y puede llegar a unos 2000 grados de temperatura. ¿Qué ser vivo sobrevive a esa temperatura? Arrhenius no supo responder a esas tres preguntas y el año de 1908 su teoría fue descartada. Pero el que dijo que la vida llega a la Tierra en forma de esporas bacterianas, ¿de dónde? Del espacio exterior. Ahora, nosotros sabemos que sí hay materia orgánica en el cosmos. Se han enviado satélites al cosmos que han capturado polvo cósmico y al volver a la Tierra tenían materia orgánica. O sea, hay materia orgánica en el cosmos. Ahora, si esa materia orgánica está en el espacio, la cuestión sería explicar cómo llegan a la Tierra para poder dar origen a la vida. Muy bien, ¿qué teoría? Cosmozoica, que la vida proviene del espacio. Tercera teoría, la llamada teoría quimiosintética. Sí, esta teoría tiene un autor. ¿Y quién es el autor? El bioquímico ruso Alexander Oparin. Sí, Oparin. Que publica sus teorías en una obra. A esa obra, ¿cómo se le titula? A esa obra se le titula como el origen. Se le titula como el origen de ¿qué? El origen de la vida, que fue publicado el año de 1924. Y junto con Alexander Oparin había otro señor, un británico llamado John Haldane. Sí, este señor, sí, junto con Oparin, ya llegan a las mismas conclusiones, pero por separado. Oparin por su cuenta,
Haldane por su cuenta, pero llegan a coincidir en los mismos postulados de cómo se forma la vida. ¿Y qué dice esta teoría? Esta teoría dice lo siguiente, que la vida es producto, que la vida es producto de la organización, que la vida es producto de la organización casual, o sea, de manera accidental, que la vida es producto de la organización casual de compuestos simples, ¿sí? De compuestos simples. ¿Dónde? En los mares. ¿En los mares de qué? En los mares de la Tierra, en los mares de la Tierra primitiva. O sea, este señor dice que la vida surge en el propio planeta Tierra, ¿sí? Surge en la propia Tierra. ¿A partir de qué? A partir de compuestos, compuestos simples. Entonces, ¿quién crea la teoría teológica? Dios, la primera que vimos, ¿no? La teoría cosmozoica, que la vida surge a partir de la materia inerte, orgánica o inorgánica. La tercera, cosmozoica, que la vida viene del cosmos. Y esta cuarta teoría, que dice que la vida se forma en nuestro propio planeta, en el propio planeta Tierra, en una Tierra sin vida de hace 4.500 millones de años aproximadamente. 4.500 millones de años atrás. Ahí empieza a surgir la vida. Y esta teoría plantea lo siguiente. Primero, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos nuestra Tierra. Tierra primitiva. Te digo, de hace 4.500 millones de años. Esta Tierra primitiva se caracterizaba por lo siguiente. Porque primero tenía un mar inorgánico. O sea, era un mar que no tenía materia orgánica. Y cuya temperatura, sí, era mayor o igual a unos 85 grados Celsius. O sea, este mar estaba muy caliente, pero no hervía, Estaba muy caliente, pero no hervía. Luego, este mar inorgánico, o esta tierra primitiva, con su mar inorgánico, tenía una atmósfera. Tenía una atmósfera reductora. ¿Qué significa reductora? Que era una atmósfera carente de oxígeno. No había oxígeno. No habían seres vivos que liberaran oxígeno, ¿sí? ¿Carente de qué? De oxígeno. En estas condiciones, un mar inorgánico, una atmósfera reductora sin oxígeno, se empieza a formar la vida. Y él dice lo siguiente. Esta atmósfera reductora estaba llena de gases, como por ejemplo metano, como por ejemplo amoníaco, como por ejemplo nitrógeno molecular. A estos gases, ¿sí? estos gases se producían de las reacciones químicas propias ¿de qué? De esta tierra primitiva. Ahora, este mar estaba muy caliente y constantemente, ¿qué evaporaba? Evaporaba vapor de agua. Corta. No. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la tierra primitiva, de hace 4.500 millones de años atrás. Pero esta tierra primitiva, ¿por qué se caracterizaba? Se caracterizaba porque tenía o presentaba un mar inorgánico, sí, cuya temperatura era mayor o igual a unos 85 grados Celsius.
Era un mar muy caliente. Luego había una atmósfera. Había una atmósfera. Sí, pero era una atmósfera reductora. ¿Y qué significa tener una atmósfera reductora? Era una atmósfera sin oxígeno. En estas condiciones, donde había un mar inorgánico, donde había una atmósfera reductora, sin oxígeno, llena de gases como metano, como amoníaco, como nitrógeno molecular, se origina la vida. ¿Y cómo ocurre el proceso? Ocurre de esta manera. Estas sustancias simples como metano, amoníaco y nitrógeno molecular empiezan a reaccionar entre ellas. Empiezan a reaccionar ¿por qué? Porque estaban sometidas a constantes descargas de energía. Esta energía hace que estos compuestos como metano, amoníaco, nitrógeno molecular reaccionen entre ellas, formando ¿qué? Pequeñas moléculas orgánicas. Formando pequeñas moléculas orgánicas. ¿Correcto? Muy bien. Luego, este mar estaba muy caliente y constantemente ¿qué estaba liberando a la atmósfera? Vapor de agua. Agua en forma de vapor. Cuando este vapor de agua se condensaba, ¿qué formaba? Cuando este vapor de agua se condensaba, ¿qué formaba? ¿Formaba qué? Formaba lluvia. Y con esa lluvia, estas moléculas orgánicas se precipitaban. ¿A dónde? Se precipitaban a ese mar inorgánico. Y esto sucedió durante unos 500 millones de años, a lo cual Oparin dijo, se formó una sopa orgánica. Entonces, te repito, ¿de qué estaba llena la atmósfera? De gases como metano, amoníaco, nitrógeno. Pero estos estaban sometidos ¿a qué? A descargas de energía. Esta energía hace que este metano, amoníaco, nitrógeno reaccionen entre ellas formando ¿qué? Moléculas orgánicas. Luego, como este mar estaba muy caliente, ¿qué liberaba la atmósfera? Vapor de agua. Cuando el vapor de agua se condensaba por las temperaturas más frías, ¿qué formaba? Lluvia. Y con esa lluvia, ¿qué pasaba con estas moléculas orgánicas? Caían al mar. Y este proceso ocurrió durante unos 500 millones de años. A lo cual Oparin llama, se formó una sopa orgánica o un caldo primitivo de vida. A esta primera etapa se le conoce como la evolución. Se le conoce como la evolución química. Luego, dentro de este mar, estas moléculas orgánicas se organizan y se supone que formaron ¿qué? Moléculas más grandes, como por ejemplo ácidos grasos. Se supone que estas moléculas orgánicas se organizan formando un ADN primitivo. Se supone que estas moléculas orgánicas se organizan formando una proteína. Sí, una proteína. Luego, estas macromoléculas se autoorganizan entre ellas. Estas macromoléculas se autoorganizan, formando lo que se conoce a lo largo de la evolución como el precursor de los seres vivos, a los cuales se les llama el coacervado. Entonces, escucha, ¿qué hicieron? Estos ácidos grasos formaron una membrana celular. Pero esa membrana celular, ¿qué guardaba dentro? Un ácido nucleico y una proteína, formando unas pequeñas unidades individuales. A esta
a este proceso de evolución hasta formar coacervado, se le conoce como la evolución prebiótica. Prebiótica, o sea, antes de la vida. Luego, este coacervado da origen ¿a qué? Da origen a la primera célula. Y esa célula, por evolución, ¿sí?, da origen ¿a qué? A todos los seres vivos. A esta tercera etapa se le conoce como la evolución biológica. Allá, entonces, ¿a partir de qué se forma la vida? A partir de compuestos simples, moléculas orgánicas, compuestos simples. ¿Dónde? En los mares de la Tierra primitiva, porque recuerda, todo este proceso ocurre dentro del mar, dentro de esta sopa orgánica. Muy bien. ¿Quién dijo esto? Alexander Oparin. Pero esta teoría fue parcialmente comprobada. Claro que sí, esta teoría fue parcialmente comprobada. ¿Y por quién fue parcialmente comprobada? Fue parcialmente comprobada por Stanley Miller y su ayudante Harold Urey. ¿Sí? ¿En qué año? En 1953. Y ellos diseñan un experimento. ¿Y qué cosa logran obtener? Diseñan un experimento para recrear esta condición de la Tierra primitiva y ellos llegan a obtener aminoácidos, llegan a obtener urea y llegan a obtener ¿qué cosa? Ácidos grasos. O sea, ¿hasta dónde llegan? Llegan hasta formar moléculas orgánicas. Llegaron a obtener una sopa orgánica. O sea, un caldo que tenía moléculas orgánicas. No llegaron a obtener ADNs, no menos coacervado, tampoco célula. Llegaron hasta acá, hasta formar ¿qué cosa? Moléculas orgánicas. Por eso digo que fue parcialmente comprobada. Entonces, ¿cuántas teorías hemos visto? 4. La teoría teológica o creacionista, que dice que Dios crea la vida, ¿no? 2. La teoría espontaneísta, que la vida surge a partir de la materia orgánica o inorgánica, con ayuda de los átomos vitales llamados entelequia. 3. La cosmozoica, que la vida viene ¿de dónde? Del espacio. Y 4. La teoría quimiosintética, que la vida surge en el propio planeta a partir de compuestos simples. ¿Qué hemos terminado? Teorías acerca del origen de la vida. A continuación veremos teorías sobre la evolución. Teorías sobre la evolución. A ver acá. Muy bien, empezamos. La primera teoría importante en la historia, porque vamos a estudiar 2, viene a ser esta teoría que se conoce como el lamarquismo. Acá hay un autor, claro que sí, acá hay un autor que viene a ser el naturalista francés Jean-Baptiste Monnet, ¿sí? Jean-Baptiste Monnet de Lamarck. Sí, Lamarck, era un aristócrata. Sí, Lamarck. ¿Cómo se llama la obra donde publica sus teorías? Se le conoce a la obra como Filosofía zoológica. Un estudio acerca de ¿qué? De los animales. Y en esta teoría, Jean-Baptiste Lamarck plantea 2 postulados. Claro que sí, plantea 2 postulados. El primero de estos postulados dice lo siguiente. El primero de estos postulados se le conoce como la ley del uso
y desuso. La ley del uso y desuso de qué? La ley del uso y desuso de las partes. ¿Y qué afirma este postulado? Este postulado dice lo siguiente, que todo órgano que se usa constantemente, todo órgano que se usa constantemente se desarrolla. Punto y coma. Si no se usa, se debilita. Si no se usa, se debilita. Y poco a poco desaparece. Y poco a poco desaparece. O sea, ¿qué afirma en este postulado? Afirma lo siguiente. Lo que podemos rescatar de este postulado es lo siguiente, que la necesidad forma órganos, que la necesidad forma órganos nuevos. ¿Es verdad o es mentira? Claro que es verdad. ¿Por qué los monos tienen una cola tan grande? Porque de tanto usar un órgano, el órgano se fue estirando. ¿Por qué, por ejemplo, las águilas tienen un ojo tan grande y una excelente visión? Porque cazan desde el aire, ¿sí? Y divisan a su presa a lo lejos. ¿Por qué los castores, son como unos pequeños mamíferos relacionados con las ardillas, tienen unos dientes que les crecen constantemente? Como talan árboles, ya rascan, muerden las cortezas de los árboles, los dientes se desgastan. Y al desgastarse tienen que volver a crecer. Por eso. A ver, ¿por qué los peces han desarrollado una cola con una aleta caudal grande? ¿Para qué? Para que les dé movimiento. Entonces, todo órgano que se usa constantemente se desarrolla. ¿Qué pasa si no se usa? Se debilita y al final desaparece. Por ejemplo, ¿por qué los topos son ciegos? Porque viven bajo tierra. ¿Hay luz? No. ¿Necesitan ojos? No. Entonces, todo órgano que se usa constantemente se desarrolla. Si no se usa, ¿qué pasa? Se debilita y poco a poco desaparece. O sea, la necesidad forma órganos nuevos. 2. Segundo postulado. Segundo postulado. El segundo postulado se le conoce como la ley de los caracteres. Ley de los caracteres adquiridos. Ley de los caracteres adquiridos. ¿Y qué dice este postulado? Que todo aquello que se gana o pierde, en vida se hereda a los descendientes. ¿Qué dices? ¿Verdad o mentira? Todo aquello que se gana o pierde en vida se hereda a los descendientes. ¿Verdad o mentira? Aquí se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Para que tú heredes algo, tiene que cambiar ¿qué? Tu ADN. ¿Y el ADN que está dónde? En los gametos. El ADN que está en el óvulo, en el espermatozoide. Porque esos son los que llevan los genes. Imagínate yo, pierdo un ojo en una casualidad. Tengo una característica que gané en vida, ¿o no? ¿Sí? Cuando yo me reproduzca, si esto fuera verdad, mi hijo, como yo lo perdí en vida, y yo me voy a reproducir, mi hijo ya nacería también tuerto, o sea, sin ojo. No, pues. O si no, una señorita se opera la nariz, se hace una nariz bien respingada, y cuando tiene un hijo le sale nariz incaica.
No es así, pues, o sea, para que tú heredes algo, ¿qué tiene que cambiar? Los gametos. Ahora, ¿qué dijo con respecto a las jirafas? Que las jirafas tienen el cuello tan largo, ¿por qué? Porque al querer alcanzar la comida de los árboles, poco a poco, generación tras generación, ¿qué estiraron? El cuello y las patas. Pero eso que habían podido estirar en vida, cuando esas jirafas se reproducían, ¿a quién lo heredaban? A sus hijos. Y sus hijos ya iban a tener el cuello y las patas un poco más largo. Si ese proceso se repetía por muchas generaciones, ¿qué aparecían? Las jirafas de largos cuellos. Pero nosotros sabemos que no. Lo que ganas en vida, no lo heredas. ¿En qué se equivoca? En su segundo postulado. 2. La segunda teoría que vamos a ver viene a ser una que es la más aceptada por el mundo científico. Sí, y viene a ser el darwinismo. Sí, que viene a ser el darwinismo. Sí, aquí tenemos un autor. Claro que sí. ¿Y cómo se denomina este autor? Charles Darwin. ¿Cómo se titula la obra? La obra se titula El origen de las especies por medio de la selección natural, planteada el año de 1859. Su obra se titula El origen de las especies. Sí, y aquí Darwin plantea ¿cuántos postulados? Darwin plantea 4 postulados. Sí, plantea 4 postulados que vienen a ser. A ver, rápidamente, ¿ya? A ver, los 4 postulados vienen a ser 1. Uno se le conoce como la variabilidad. El primero se le llama la variabilidad. ¿Y qué hace esta variabilidad? Vamos a decir que esta variabilidad produce individuos semejantes. Produce individuos semejantes en la población. ¿Verdad o mentira? Sí. ¿Todos los individuos de una población son exactamente iguales? No. Hay ligeras diferencias. Habrá pues más grandes, más pequeños, más gorditos, más flaquitos, más rápidos, más lentos, con orejas más largas, orejas más cortas, con el pelo un poco más largo, el pelo un poco más corto, etcétera. ¿Sí? ¿Quién nos hace distintos? Es la variabilidad. ¿En los humanos igual o no? ¿O todos somos iguales? No. Primero, la variabilidad produce individuos semejantes. 2. Su segundo postulado dijo, la lucha por la vida. Sí, la lucha por la vida. Él dijo lo siguiente, dijo que solo sobreviven los más fuertes. Los más fuertes. Débiles y enfermos. Débiles y enfermos mueren. ¿Verdad o mentira? Sí. Si en la naturaleza nace un individuo que tiene algún defecto, no sobrevive. Nadie le lleva comida. Si hay un leoncito, cachorro de león, que es cojo, ¿va a poder conseguir su comida? No. ¿Lo van a ayudar? No. A débiles y enfermos mueren. O sea, ¿quién se mantiene? Los más fuertes. Tercer postulado, y en esto basa su teoría. Se le conoce como la selección natural. Se le conoce como la selección natural. Aquí vamos a decir lo siguiente, que los mejor adaptados
los mejor adaptados, entre paréntesis, aptos a un ambiente, los mejor adaptados a un ambiente se mantienen. Claro que sí. A ver, te explico esto. Tienes dos leones. Uno corre a 80 kilómetros por hora. Otro corre a 60 kilómetros por hora. ¿Quién está más apto? El que corre a 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque puede capturar más rápido su presa. Entonces, es más apto que el otro. Claro, ¿los dos fueron fuertes o no? Sí, los dos sobrevivieron, llegaron al estado adulto, ya son fuertes. Pero entre ellos, uno está mejor adaptado que el otro. ¿Cuál es? El que corre más rápido. Entonces, los mejor adaptados, aptos a un ambiente, se mantienen. ¿Cuál? El que corre más rápido. El otro va quedando en el camino. Cuarto postulado dijo lo siguiente: a la herencia. La herencia. Si hablamos de la herencia, vamos a decir que los mejores se reproducen, transmitiendo sus nuevas características. Transmitiendo sus nuevas características a los descendientes. El que corría más rápido se va a reproducir. Y como esa característica le dio la variabilidad, ¿lo hereda o no? Sí. Entonces, el hijo ya es más rápido. Entonces, así se van formando nuevas especies. ¿Y qué dijo con respecto a las jirafas? Que cierto año nacen un grupo de jirafas, ¿correcto? Cierto año nacen un grupo de jirafas, pero no todas tenían el mismo largo de cuello. Habían jirafas con distintos largos de cuello. ¿Eso quién lo produjo? La variabilidad. En la lucha por la vida, si había una débil o enferma, moría. Solo quienes llegaban al estado adulto, las más fuertes. Tercer postulado. Los mejor adaptados, aptos a un ambiente, se mantienen. ¿Quién estaba más apto? ¿La jirafa que tenía el cuello un poco más largo o la que tenía el cuello corto? La que tenía el cuello un poco más largo, porque se podía alimentar de las hojas de los árboles y de las plantas que estaban debajo. Estaba mejor adaptada. ¿Correcto? Sí, a eso se llama selección natural. Luego, ¿quién tenía mayor probabilidad de reproducirse? ¿La que estaba mejor alimentada o la que no? La que estaba mejor alimentada. La herencia, sí, y así se transmitía esa característica del cuello más largo. Ahora, si este proceso se repetía por varias generaciones, ¿qué aparecían? Las jirafas de cuello largo. Si tú te das cuenta, los dos hablaron de lo mismo, pero ¿cuál es más cuerdo? El darwinismo. Y junto con Charles Darwin, había otro señor que llega a los mismos resultados. Alfred Wallace. Sí, pero por separado. Muy bien. ¿Qué hemos terminado con diversidad de las especies? Ahora, vamos a pasar a la última partecita, que viene a ser el tema de la taxonomía. Muy bien. Y que vamos a ver los sistemas de clasificación de los seres vivos. Si ya estamos listos, empezamos. Muy bien. 1. La primera clasificación fue la clasificación planteada por los griegos. Claro que sí, con su representante, por los griegos, con su representante Aristóteles. Sí, por eso a 324 antes del coronavirus, ¿verdad? Claro, antes de Cristo, pues ya. No, 324 antes de Cristo. Y recuerda que estos señores nos clasifican en dos reinos. Por un lado, ¿a quién tenemos? Al reino animal. Y por otro lado, ¿qué había? El reino vegetal. Sí, pero nota,
Los griegos fueron los primeros en qué. Aristóteles fue el primero en emplear, ¿qué término? El término de especie. ¿Y qué dijo sobre especie? Que las especies son formas, similares de vida. Entonces, ¿quién fue el primero en aplicar el término de especie? Los griegos con Aristóteles. La segunda clasificación. La clasificación viene a cargo del botánico alemán Ernst Haeckel. Sí, ¿en qué año? Ya, el año de 1866. Y recuerda que Haeckel pasa a la historia, ¿por qué? Porque a raíz del descubrimiento de qué, o a raíz del desarrollo del microscopio, ¿a qué se tuvo acceso? Se tuvo acceso a un mundo nuevo, al mundo formado por los más chiquititos, al mundo formado por los llamados ¿qué? Por los microorganismos. Sí, al mundo formado por los microorganismos. Y de acuerdo a esto, él plantea 3 reinos. Él plantea 3 reinos de la naturaleza. El primero era el reino animal. El segundo era el reino vegetal. Ya, ¿hasta ahí lo conocíamos o no? Sí, ya. Pero en los animales, ¿para quién? Sí, ahí ya se hablaba de vertebrados, para esa época, los que tenían huesos y los que no tenían huesos. Los invertebrados, ¿sí? Luego, en el reino vegetal, ¿a quién agrupaba? Ahí ya se hablaba que en el reino vegetal estaba conformado ¿por quién? Por las plantas, estaba conformado por las algas y también dentro del reino vegetal eran considerados los hongos. ¿Por qué? Porque para esa época, si te movías de alguna manera, animal. Si no te movías, vegetal. ¿Y los hongos se mueven o no? No. Crecen encima de la materia orgánica en descomposición, etc. ¿Y cómo se inventa qué? El microscopio, ¿qué empezaron a ver? A los microorganismos. Él forma el tercer reino, al cual se le llama el reino protista. ¿Y para quién forma el reino protista? Forma para los más pequeñitos, para los organismos unicelulares. Y acá él dice, acá tienen que estar los protozoos, acá tienen que estar las bacterias, acá tienen que estar las levaduras, esos hongos unicelulares, y también algas. ¿Pero qué algas? Las formadas por una sola célula. Entonces, ¿por qué pasa la historia, Haeckel? Por haber formado un nuevo reino, el reino protista. ¿Para quién? Para los unicelulares microscópicos, gracias a la invención del microscopio. Entonces, los griegos, 2 reinos, animal y vegetal. Clasificación muy simple. Haeckel, animal, vegetal y protista. Luego, continuamos. La tercera gran clasificación que hemos considerado, porque son las más importantes. La clasificación de Robert Whittaker. ¿En qué año? No te emociones, 1900, no te emociones, 69. Muy bien, sí. Este señor, ¿en cuántos reinos nos clasifica? Nos clasifica en 5 reinos de la naturaleza. Sí, 5. Pero en base a 3 ¿qué? Pero en base a 3 criterios de clasificación. Y esos criterios eran, primero, el tipo de nutrición. O sea, cómo obtienes el alimento.
Y acá dijo él, los seres vivos pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. Para él no había mixótrofos, heterótrofos. Heterótrofos. Y en esto pone gran importancia Whittaker. Segundo, de acuerdo a su tipo de célula. Segunda clasificación, de acuerdo a su tipo de célula. Y de acuerdo a su tipo de célula, podía ser procariota, eucariota. ¿Correcto? O sea, células con núcleo y sin núcleo. Luego, la tercera característica, número. ¿De acuerdo al número de qué? Al número de células. Y de acuerdo a esto, los seres vivos pueden ser unicelulares y pueden ser pluricelulares. Muy bien. Entonces, en base a estos tres ¿qué? Criterios de clasificación, este señor forma, mira la tuna, 1, 2, 3, 4, 5 reinos de la naturaleza. Pero todos estos reinos, ¿de quién descienden? Sí, él dijo, todos estos reinos descienden de un ancestro común, de un primer ancestro. Muy bien, el primer reino viene a ser el llamado reino monera. Sí, este reino fue creado por Copeland unos años antes y adaptado por Robert Whittaker. Y este reino monera, ¿a quién considera? El reino monera considera las bacterias. Por lo tanto, este reino es el único reino. Por lo tanto, este reino es el único reino procariota. Luego, los otros 4, entonces, ¿qué serían? Los otros 4 son reinos eucariotas. Entonces, ¿cuál es el único procariota? Monera. Muy bien. ¿Y por quién está formado? Por las bacterias. El segundo reino viene a ser el reino protista. Claro, es el reino formado ¿por quién? Por Haeckel. Y en el reino protista, ¿a quién deja? ¿Deja a quién? A ver, a los protozoos y deja a las algas. ¿Qué algas? A las algas unicelulares. Muy bien. ¿Ve? Sí, pero ya es eucariota. El tercer reino, ¿para quién? Para Whittaker, es el reino fungi. ¿Y para quién forma el reino fungi? El reino fungi es formado para los hongos. Para los hongos y también, ¿cuáles son los únicos hongos unicelulares? Las levaduras. Y te preguntas, ¿por qué Whittaker separa los hongos? Porque mira, según Haeckel, los hongos ¿dónde estaban? En el reino vegetal. ¿Y por qué los separa de plantas y algas? Porque los hongos son heterótrofos, no fabrican sus propios alimentos. Entonces, toma como característica la nutrición. Son heterótrofos, no pueden estar con el reino vegetal. Por ese motivo, les forma un nuevo reino, el reino fungi. El cuarto reino viene a ser el reino vegetal. Sí, el reino vegetal. Y aquí, ¿a quiénes se considera? A las plantas y a las algas. Pero ya no unicelulares, las que están formadas por muchas células. Las pluricelulares. Son autótrofas, eucariotas, etc. Y el último reino, ¿cuál viene a ser? El último reino viene a ser el reino, disculpen, entonces, vamos a correr. A ver, viene a ser, ¿qué reino? El reino animal. ¿Sí? ¿Para quién? Absolutamente para todos los animales. Sean vertebrados o invertebrados. Entonces, date cuenta.
De acuerdo al tipo de célula, procariota, eucariota. De acuerdo al tipo de nutrición, autótrofos, heterótrofos. De acuerdo al número de células, unicelulares, pluricelulares. Esta es la clasificación más aceptada a nivel mundial. Sí, el Perú acepta este criterio de clasificación como el válido. Finalmente, vamos a hablar de un temita que viene a ser la clasificación binomial, que fue propuesta por el naturalista sueco Carl von Linné. No es Carbona, es Carl von Linné. Pero esta clasificación binomial es un sistema de identificación de los seres vivos. Permite identificar a un ser vivo aquí o en cualquier otro país y referirse al mismo ser vivo. ¿Y qué dice esta clasificación? Dice lo siguiente. Dice que todo ser vivo debe de ser identificado, todo ser vivo debe de ser identificado por dos nombres. Todo ser vivo, jovencitos, debe de ser identificado por dos nombres. El primero de género. El primero de género. Y el segundo nombre, ¿no? Y el segundo de especie. ¿Ya? Y el segundo de especie. Coma, estritos en latín. Estritos en latín. Ahora, punto y coma. Ambas palabras deben de ir subrayadas. Esto fue lo que dijo ¿quién? Carl von Linné. A ver, un ejemplo. Mira. A ver, se me ocurre. Agave. Americana. Dos palabras. Es el nombre científico de la cabuya azul. Esa cabuya que tenemos abundante en Ayacucho. Agave, ¿qué sería, jovencitos? Agave es el género. Americana es la especie. Entonces, si yo leo el nombre agave americana, yo sé que viene a ser esa especie llamada cabuya azul, por ejemplo. Opuntia ficus es la tuna para nosotros. Opuntia ficus para un mexicano es el nopal. El nombre común, que es este, cambia de un lugar a otro. A ver, ¿recuerdan? Capulí es ese frutito chiquito, ¿verdad? Amarillo, ¿no? Guinda es el frutito ese rojito, ¿sí o no? Pero si tú te vas a otras regiones del Perú, capulí es ese frutito guinda del árbol. O sea, a una especie se le puede conocer con distintos nombres. Por ejemplo, papa para nosotros. Patata para los ingleses, pero es la misma especie. Nosotros le llamamos, por ejemplo, yuca. El argentino a la yuca le llama boniato. El nombre común siempre va entre comillas. Y toda especie debe ser identificada por dos nombres, género y especie. Y recuerda que la primera letra del género, siempre con ¿qué? Siempre con mayúscula. El resto en minúscula. Ahora, a lo largo de la historia se han desarrollado 8
categorías taxonómicas. Categorías taxonómicas. Y estas categorías son: la primera se le conoce como el dominio. Debajo del dominio se halla el reino. Debajo del reino se halla el filum. Debajo del filum se halla la clase. Debajo de clase se halla el orden. Debajo del orden se halla la familia. Debajo de la familia se halla el género. Debajo de género se halla la especie. Debajo de la especie viene primero el nombre científico. Luego viene el nombre vulgar o el nombre común. Muy bien. A ver acá. Ya. A ver aquí. Vamos a borrar esto. Sí. A ver. Listo. A ver. ¿De quién? A ver. Empezamos por dominio eucaria, porque estamos compuestos por células eucariotas. Reino, se me ocurre reino animal. Filum cordata. Significa que el cordón nervioso va por la espalda. Clase mamalia, porque hay presencia de glándulas mamarias. Orden primates, primeros bípedos. Familia homínide, para resaltar las características humanas. Homínide. Género Homo. Especie Sapiens, que significa sabio. Nombre científico, ¿cómo sería? Homo sapiens. ¿Cómo es? Según Linneo, subrayado. Primera letra del género con mayúscula. Nombre vulgar, entre comillas, humano. ¿Ves? Entonces, nuestras categorías taxonómicas son 8. ¿Y cuál es la más importante? La más importante es especie. Porque en la especie hay un solo individuo. Porque pueden haber varias especies dentro de un género, varios géneros dentro de una familia, orden, y así. Por ejemplo, ¿cuántos millones de especies hay en el dominio eucaria? ¿Cuántos seres vivos están formados por células eucariotas? Entonces, ¿qué dijo Carbon-Linné? Que todo ser vivo debe de ser identificado por ¿cuántos nombres? 2. Uno de género y el otro de especie. Muy bien, jovencitos, que hemos terminado el tema de taxonomía y diversidad. Nos queda el tema de enfermedades. Nos veremos en la siguiente semana. Chau.